Ana Cristina Olvera en 11 Lab. En la península de Baja California se encuentra el Golfo de California, un lugar que es mejor conocido como el acuario natural porque se pueden encontrar más de 5,000 especies. Pero el Instituto Politécnico Nacional cree que se puede encontrar mucho más que eso. Se pueden resolver problemas nacionales, se pueden encontrar maneras de hacer sustentables diferentes actividades que hoy en día dañan al ecosistema. Algunos de estos problemas son los que se estudian y se desarrollan aquí, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, uno de los centros fuera de la Ciudad de México más antiguos y más importantes del Instituto Politécnico Nacional, donde además de todos estos servicios, también, por supuesto, se estudia la biodiversidad mexicana, uno de los más grandes tesoros, pero también más inexplorados. Hoy en 11 Lab viajamos hasta aquí para que conozcas alguna de las investigaciones que se llevan a cabo y puedas así adentrarte en cómo se pone la técnica al servicio de la patria desde aquí, una de las costas más importantes de México. ¿Tú cuántas especies marinas conoces que son propias de nuestro país? Te dejamos el código QR en tu pantalla y te invitamos a que nos acompañes en el Laboratorio de Ideas de Canal 11 y el Instituto Politécnico Nacional. Esto es 11 Lab. Desde los organismos pequeñitos que son microscópicos, que son llamados plancton, hasta los animales más grandes del mundo, vigentes, que son las ballenas azules. Nos permite tomar muestras de agua para cuantificar lo que es el fitoplancton en la zona de muestreo. Y me encantó esa estrategia de vida y por eso fue que me decidí a estudiar pinípedos y me vine a trabajar para La Paz, a Sicimar. Pues son invertebrados, es una representación de los organismos que habitan el fondo del mar. Nosotros contamos con varias especies, familias y especies de profundidad, desde los 500 hasta 1000 metros de profundidad. Un sistema de jaulas flotantes y poder engordar hasta talla comercial. Lo que hemos encontrado con esta especie es que aguanta bien el manejo. Este es el Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular del Sicimar, donde se analizan los recursos marinos hasta lo más pequeñito y lo más íntimo para tratar de entender cómo estos nos pueden servir en diferentes industrias y usos. Por ejemplo, para mejorar los cultivos de camarón, para crear pinturas que ayuden a que los barcos no se dañen con los climas que hay en estas zonas costeras, o analizan los microbios que existen en los manglares para poder mejorar su salud. Como estos compuestos y estas investigaciones que van a impactar de manera positiva en nuestro futuro, tenemos más noticias para ti en las tendencias. Vamos a ver. Sin duda, la noticia de la semana es la modificación del esquema de vacunación en los Estados Unidos, decisión que ha encendido el debate en la comunidad científica y médica a nivel internacional. Con la nueva disposición, el número de enfermedades para las que se recomienda la vacunación se reduce de 17 a tan solo 11. Vacunas contra la gripe anual, el rotavirus, la hepatitis A y B, así como algunas formas de meningitis y el virus respiratorio RSV, quedan fuera a partir de esta semana. La modificación entra en vigor justo cuando aumentan los brotes de sarampión y tosferina. Investigadores de la Universidad Bar Ilan dieron a conocer que las medusas y las anémonas presentan patrones de sueño similares a los de los humanos, pese a carecer de cerebro. La investigación sugiere que el sueño evolucionó para proteger el ADN de las neuronas, reparando el daño acumulado durante la vigilia. Los resultados se dieron a partir de estudiar a la medusa Cassiopeia andromeda y la anémona Nematostella bectensis. Ambas muestran que descansan aproximadamente un tercio del día.
Este es Atlas, un robot humanoide que se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo y muy cercano a la comercialización. El prototipo fue diseñado por las empresas Hyundai y Boston Dynamics. Este modelo fue presentado en la Feria de Electrónica de Consumo esta semana en Las Vegas. OnceLab. Recuerda que si quieres estar todo el tiempo al tanto de la información científica y tecnológica más relevante, puedes ir a nuestro micrositio. Te dejamos el código QR en tu pantalla para que llegues directo ahí, a OnceLab. Y seguimos. Estudiar el mar no solo nos permite comprender, cuidar, descubrir nuevas especies de animales y de otro tipo de seres vivos que habitan ahí, sino también nos permite alertar a las poblaciones si hay algo que puede causarles riesgo. Aquí en el Sisimar también se estudian, se hacen diferentes muestreos de fitoplancton y algas que están cerca de aquí de la Bahía de La Paz en Baja California Sur para poder determinar si existe algún peligro, como la famosa marea roja que puede afectar a animales y también a las personas. En OnceLab Investiga fuimos precisamente con un investigador que hace estos muestreos habitualmente para explicarnos cómo se hacen. Vamos a ver lo que encontramos. Se dice que los bosques son los pulmones de nuestro planeta. Sin embargo, son los mares quienes producen entre la mitad y el 70% del oxígeno que respiramos, específicamente gracias a estas plantas microscópicas. Los verdaderos pulmones del mundo son el fitoplancton. Como es la base de la cadena alimenticia, entonces es el alimento de muchos organismos. El plancton lleva a cabo lo que es la fotosíntesis. El producto de desecho de esa fotosíntesis es el oxígeno, que lo utilizamos nosotros para la vida, ¿no? Gracias al fitoplancton, pues tenemos esta atmósfera oxigénica. En el hogar de casi 40% de los mamíferos del planeta, en el Golfo de California, en el Acuario del Mundo, estudian la cantidad y calidad de esta microalga, en el laboratorio que lleva su nombre del Sisimar del Politécnico. Tenemos 5 estaciones de muestreo. En cada estación lo primero que hacemos es tomamos la hora, tomamos temperatura para saber si estamos, qué tan caliente está el agua. Hemos encontrado 2 periodos, uno frío, otro cálido. Posteriormente lo que hacemos es que utilizamos el disco de Secchi, que es un disco redondo blanco, que nos va a permitir saber hasta dónde está penetrando la luz en el agua de mar, porque hasta ahí es donde puede estar el fitoplancton, ya que lleva a cabo lo que es la fotosíntesis. También utilizan otro instrumento, la botella oceanográfica. Nos permite tomar muestras de agua para cuantificar lo que es el fitoplancton en la zona de muestreo. Después, esa muestra se lleva al laboratorio para analizarla. Saber la cantidad de fitoplancton, cómo cambia a lo largo del tiempo, los factores que influyen en ese cambio y la velocidad, es importante porque es el alimento disponible para el ecosistema y para organismos que lo habitan. Este laboratorio también protege la salud humana. Cuando encuentran altos niveles de ciertas toxinas en el fitoplancton, dan aviso a la COFEPRIS para emitir alertas a la población y evitar intoxicaciones o prevenir fallecimientos. Si alguna persona lo consume, puede llegar a causarle algunos síntomas como diarrea, vómito, sentir parálisis de la cara, de brazos y puede llegar hasta la muerte. Monitorear los verdaderos pulmones del planeta es monitorear la salud de los ecosistemas marinos y a la humanidad. Después de tomar esas muestras periódicamente, algunas llegan aquí al laboratorio de la doctora Christine Van Schmidt, donde se cultivan para poder detectar si existe alguna especie tóxica de la cual se tenga que avisar a las autoridades. Se han estudiado a profundidad alrededor de 30 especies, pero también se tienen algunas otras más que se estudian para saber sus propiedades con diferentes métodos. Seguimos en OnceLab.
con solo ver este cráneo, ¿podrías decirme de qué animal se trata? Tómate un momento para pensar. La investigadora que vamos a conocer a continuación no solamente sabe perfectamente de qué animal se trata, sino que a través del estudio de este tipo de elementos, de los cuales ha logrado conformar una de las colecciones más grandes y por supuesto de la investigación de décadas, aquí en La Paz, Baja California Sur, se ha vuelto una destacada en el estudio de pinípedos. Vamos a verla. Y descubrí un grupo de animales que no eran precisamente las ballenas o los delfines, que es lo que normalmente conocemos como mamíferos marinos, sino que estaban en la parte intermedia. Mamíferos carnívoros que no viven en uno, sino en dos lugares a lo largo de su vida. Por momentos habitan en las superficies terrestres y por otros en el mar. Son los pinípedos, tales como los lobos y leones marinos, focas, morsas y otros más. Y me encantó esa estrategia de vida y por eso fue que me decidí a estudiar pinípedos y me vine a trabajar para La Paz, a Sisimar. Con más de 30 años en el noroeste del país, la doctora Claudia Hernández ha sido una pieza fundamental para entender la parte evolutiva de estos mamíferos y su comportamiento. De hecho, ella junto con el trabajo de sus estudiantes han creado la única colección de cráneos pinípedos en México. Tenemos más de 900 ejemplares de cráneos y están aquí en Sisimar. Este material osteológico nos sirve mucho porque hay mucha información ahí. Es como que hubiera muchos secretos de los lobos marinos en los cráneos. Analizándolos pueden saber su edad, lo que comían, posibles enfermedades o padecimientos, o si eran machos o hembras. Este, por ejemplo, es el cráneo de un lobo marino de California macho. Es muy fácil distinguirlo por el tamaño, son mucho más grandes que las hembras. Estos animales tienen una mordida muy poderosa que utilizan para pelear con otros machos por los territorios. Comparado con una hembra, el tamaño es claramente más pequeño. También tiene sus dientes, su mordida es menos poderosa. Y viendo los dientes podemos también saber que se alimentan de cosas distintas, de especies diferentes. Los machos consumen peces más grandes, las hembras peces más pequeños. La doctora Hernández y su equipo también descubrieron que estos mamíferos están en el mismo punto toda su vida y para ella, trabajar en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Politécnico ha sido un espacio benévolo para ejercer con toda libertad su trabajo de investigación. Instó a las jóvenes talentosas a trabajar para alcanzar sus sueños. Hay muchas oportunidades y yo siempre pienso y le digo a mis estudiantes que las personas que tienen talento siempre van a encontrar puertas abiertas, siempre se va a abrir una puerta para esas personas, siempre va a haber alguien que quiera trabajar con ellas, siempre va a haber una oportunidad de trabajo. Entonces no detenerse y aventarse. 11 Lab. El Sisimar no es solamente el centro más antiguo fuera de la Ciudad de México del Instituto Politécnico Nacional, sino que es las puertas al océano de esta gran institución. Y hoy para platicar un poco más a fondo acerca de la investigación que se hace aquí y todos los laboratorios, las líneas de investigación, estoy con el doctor Silverio López, quien es el subdirector académico y de investigación. Muchas gracias, doctor, por recibirnos. Al contrario, qué bueno pudieron venir por acá. Cuéntanos, ¿qué es lo que se investiga aquí en el Sisimar? Bueno, el centro como tal es un área que estudia todo lo que involucra el mar. Desde los organismos pequeñitos que son microscópicos, que son llamados plancton, hasta los animales más grandes del mundo, vigentes, que son las ballenas azules. Aquí tenemos toda una área desde esos organismos, peces, invertebrados, moluscos, crustáceos, factores ambientales del mar, viento, todo lo que implica mar, aquí en el sistema podemos estudiarlo. ¿Cuántos laboratorios más o menos hay y cuáles son los proyectos más emblemáticos que tenemos? Más o menos alrededor de 25 laboratorios. Son, llamamos emblemáticos porque la gente llama mucho la atención. Tenemos líneas de investigación de donde se
estudiamos los lobos marinos, que es un grupo de animales muy interesante para la gente. También tenemos grupos de investigación de mamíferos marinos, ballenas. Como ustedes saben, la ballena gris que nace es mexicana porque nace aquí en las costas, precisamente de Baja California Sur. También tenemos grupos de peces que abarcan desde ambas costas, tanto el Pacífico como el Atlántico, el Golfo de México, en la parte de protección de la salud de los humanos, el consumo de organismos, peces, moluscos, crustáceos, y eso es una línea muy importante aquí porque es referente a nivel pacífico todo lo que el CICIMAR le reporta. ¿Cuántas investigadoras, investigadores, pero sobre todo alumnos se reciben aquí en el CICIMAR? Y no solamente me imagino de México, sino de muchas partes del mundo. Sí, ahorita tenemos, nuestro promedio oscila entre 150 alumnos de los programas que tenemos. Tenemos maestría en recursos marinos, doctorado en ciencias marinas, tenemos una especialidad en manejo de zonas costeras y un doctorado en bioeconomía pesquera. Más o menos son 150 alumnos entre nacionales e internacionales. Tenemos estudiantes que vienen de Cuba, de Perú, de Colombia, de Panamá, de Estados Unidos y de Europa. Tenemos de Italia, de Inglaterra y de España. Finalmente, ¿hacia dónde va el CICIMAR en el futuro? Pues la intención del CICIMAR como centro de investigación es ser referente a nivel nacional y también tener como referencia y tener la misión y visión de que es un centro pues, de talla internacional, ¿no? Ya estamos ahorita reconocidos como un centro de investigación internacional y queremos mantenerlo y dar a conocer muchísima más información porque hay países que todavía no tenemos esa parte, ¿no? Que me gustaría que otros países asiáticos pudieran voltear hacia acá. Muchísimas gracias. No, al contrario, qué bueno que vinieron. Muchas gracias. Como ven, el potencial de México en investigación marina es tan grande como todos los kilómetros de costa que tenemos, siendo que del mar solamente se ha investigado directamente alrededor del 5%. Seguimos en 11 Lab. Estamos ahora con el doctor Óscar Holguín, quien es el responsable de una de las colecciones más impresionantes que tienen aquí en el CICIMAR. Doctor, muchas gracias por recibirnos. ¿En dónde estamos ahora? Ahora, pues aquí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinario de Ciencias del Mar, del Instituto Politécnico Nacional. Cuéntenos de qué es esta colección. Pues son invertebrados, es una representación de los organismos que habitan el fondo del mar, que son bentónicos nosotros, invertebrados de 4 grupos. Moluscos, acá los tenemos atrás, crustáceos, que los podemos ver allá, y equinodermos, que son las estrellas del mar, los erizos, y también los corales. ¿Desde cuándo empezó esta colección? Desde el año de 1997, con base en 2 proyectos de investigación, uno sustentado por CONAVIO y también por el Instituto Politécnico Nacional, y el otro del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, con fondos de esa institución y del Politécnico Nacional. ¿Qué es lo que más le impresiona? Los 3 datos que le gustaría que la gente supiera sobre esta increíble colección. Pues que es una colección importante para el conocimiento de las especies de los fondos marinos, sobre todo de aguas vecinas aquí de nosotros, del Golfo de California, y también para los niños, los adultos y los profesionales o los viejitos como yo. Pues sería una de las primeras. Estos organismos representan, digamos, un patrimonio, porque es un patrimonio biológico de los cuales se sustenta en gran parte la población original de la península de la Baja California. Aquí en la península de la Baja California había pocas posibilidades de alimentarse. Entonces se recurría mucho a los organismos del mar, que eran fácilmente cogidos. En la orilla del mar había muchas especies.
Y bueno, desde el punto de vista científico, pues también es muy importante porque puede obtener una especie de catálogo de las especies para el conocimiento y para el desarrollo de estudios con base de lo que hay y por ejemplo, yo le saco fotografía a cada uno de los organismos y trabajo para elaborar un catálogo, etcétera, y que está al alcance de los estudiantes de maestría o doctorado, desde la prepa o la primaria. Ahora estamos en la colección ictiológica de aquí del Sicimar y estoy con el maestro Víctor Cota, quien es el técnico asociado a esta colección. Muchas gracias, maestro, por recibirnos. Gracias por su visita. Cuéntanos, ¿por qué es tan relevante esta colección y qué es una colección ictiológica? Bueno, una colección ictiológica es un recinto científico donde se albergan especies marinas, en nuestro caso, que en la mayoría es marino, y la importancia que tiene esta colección es que aporta información biológica y ecológica de la biodiversidad que contamos en México, sobre todo. Más que nada, nosotros estamos enfocados en el Pacífico mexicano. Esta colección está dentro de las más importantes de México y del continente. Contamos alrededor de 120,000 ejemplares, casi 1,000 especies de organismos marinos, todas debidamente identificadas y catalogadas como ustedes pueden ver. ¿Cuáles son los 2 datos que más te gusta compartir acerca de esta colección? Bueno, la importancia y los datos más importantes que me gustaría recalcar es que esta colección sirve de referencia para investigaciones de diferentes índoles. Albergamos estudiantes de otras instituciones que han estado realizando trabajos aquí, de sus estudios de posgrado. También tenemos intercambio con otras instituciones, ya sea a nivel nacional o internacional. Y sobre todo, toda nuestra información está en la base de datos dentro de la página de Sicimar. Ahí pueden ustedes consultar, ya sea para aspectos científicos o aspectos de divulgación. Un punto muy importante que nosotros nos enfocamos es en la divulgación de la ciencia. ¿Cuáles son tus especímenes favoritos? De los especímenes que más me gusta trabajar y me sorprenden son los peces de profundidad. Nosotros contamos con varias especies, familias y especies de peces de profundidad. Desde los 500 hasta 1,000 metros de profundidad hemos tenido oportunidad de colectarlos y esos son muy importantes. Los otros que me llaman mucho la atención son los peces de arrecife o arrecife rocoso que contamos aquí, por la coloración y son muy importantes para nosotros, ¿no? La biodiversidad marina es importante, así como cualquier otra biodiversidad de otras especies, es importante conocerlas. Y conocerlas quiere saber cómo las vas a poder manejar y proteger para poder continuar con esas especies y que no sean en peligro de extinción o que se extingan, ¿no? Es muy importante saberlas para no sobreexplotarlas. Muchas gracias, Víctor. No, de nada, y gracias por darse una oportunidad de conocer la colección de peces de Sicimar. Seguimos en 11 Lab. Entender y poder controlar la reproducción en cautiverio de algunas especies marinas es fundamental para, por ejemplo, evitar que desaparezcan del planeta. Estoy aquí en el laboratorio del proyecto Hipocampo, en donde se encargan precisamente de estudiar cómo se puede reproducir una especie, la única especie que está aquí en esta parte de México, y lo hacen con fines de investigación, para poder entender cómo es que se pueden reproducir en cautiverio y evitar que desaparezca esta especie que está amenazada. Pero otras de las funciones que puede tener el entender la reproducción en cautiverio de especies marinas es para suministrar de manera menos dañina al comercio y al consumo humano. Queremos presentarte también cómo se investiga la reproducción en cautiverio de una de las especies más consumidas en nuestro país. El mar es un entorno generoso en cuanto a vida y recursos,
Pocos lo saben, pero 70% del oxígeno que respiramos proviene de este entorno. También es fuente de alimento. Desafortunadamente, como ocurre en otras actividades humanas, la captura de peces presenta retos de sustentabilidad, y hacer conciencia de esto ayuda a comprender el trabajo de este laboratorio del Sicimar, donde se aprovechan los conocimientos de especies sobreexplotadas, en este caso concreto, del verdillo, para avanzar a una producción controlada. Es un pez como un mero, es de la familia Serranidae, que históricamente desde el 2000 se tiene una captura comercial aquí en el estado, que se ha llegado a tener capturas hasta por arriba de los 7.500 toneladas por año. La sobrepesca ha hecho que la captura de este pez, apreciado en la región, se haya desplomado casi a la mitad. Por ello, las y los politécnicos diseñan un sistema acuícola que permitiría obtener esta especie de forma abundante y sin generar presión a las poblaciones marinas. Un sistema de jaulas flotantes y poder engordar hasta talla comercial. Lo que hemos encontrado con esta especie es que aguanta bien el manejo, tiene un buen crecimiento. En laboratorio, con ya los que hemos traído del campo, más o menos en promedio, en un año llegan a tener un incremento de 1 kilo. Actualmente diseñan protocolos de alimentación y hacen análisis genéticos para identificar a los verdillos más productivos. Conforme vayamos generando nuestras cortes de juveniles, ir seleccionando a los mejor dotados para que posteriormente sean nuestros reproductores y poder ir mejorando la producción de la semilla. La meta, asimismo, es desarrollar una técnica que sea aprovechada por los pescadores de Baja California Sur, fieles al lema del IPN, que la técnica llegue a la gente, a las costas y al mar. La acuacultura es una actividad que siempre se ha dicho que es del futuro, pero en realidad tiene que ser el presente, porque los recursos pesqueros, la mayoría de ellos ya están en su límite máximo permitidos. OnceLab. Hoy en OnceLab aprendimos que el fitoplancton es microscópico, muy pequeño, pero su contribución al medio ambiente es gigante. Pueden producir hasta el 70% del oxígeno que está en nuestra atmósfera y que respiramos. También aprendimos que los lobos marinos tienen un comportamiento distinto al que se creían, quedándose por decenas de años en el mismo lugar. Y que el Sicimar tiene una de las colecciones de peces más grandes de América Latina, de las especies que podemos encontrar en el Pacífico. Pero lo más importante que aprendimos es que el potencial para conocer el mar, sus especies y sus diferentes características, y además los servicios que nos puede dar, es tan inmenso y tan hondo como el mar y el océano mismo. Recuerda que si quieres tener más información de ciencia y tecnología, te dejamos el código QR en tu pantalla para que vayas directo al micrositio de OnceLab, y que te esperamos en una nueva emisión de Laboratorio de Ideas de Canal 11 y el Instituto Politécnico Nacional. OnceLab.